Voy a contarte algo que cambió mi vida para siempre. Era la 1:43 de la mañana. Yo estaba sentada en el piso de mi baño, con la espalda apoyada contra la tina fría, llorando sin hacer ruido para que mis hijos no me escucharan. Mi padre había muerto hacía 6 horas. 6 horas. Y yo todavía no podía respirar bien. Tenía el teléfono en la mano porque no sabía qué más hacer con las manos. Y fue entonces cuando vi la notificación. Un mensaje de voz. De mi papá. Enviado 3 días antes de que él muriera, cuando yo ni siquiera sabía que él todavía podía hablar. Puse el teléfono cerca de mi oído y escuché su voz, débil, rasposa, como si cada palabra le costara lo que le quedaba de vida, y dijo: «Mija, escúchame bien, nunca los perdones, nunca. Lo que te van a hacer, ya lo planearon. No confíes en ninguno, ¿me oyes? Cuídate». Y se cortó. Eso fue todo. Me quedé paralizada en ese piso de baño durante no sé cuánto tiempo, con la voz de mi padre muerto retumbando en la cabeza. ¿Perdonar qué? ¿A quién? ¿Qué habían planeado? Lo que descubrí en los siguientes días no tiene nombre. Y hoy te lo voy a contar todo. Me llamo Valeria. Tengo 38 años, 2 hijos y una familia que durante toda mi vida me hizo creer que el problema era yo. Crecí en una casa donde había reglas distintas para cada quien, donde el amor era condicional y se repartía como si fuera un recurso limitado que se acababa si te tocaba demasiado a ti. Somos 4 hermanos. Bueno, éramos. Ahora mismo no sé si puedo seguir llamándolos así. Rodrigo es el mayor. Siempre fue el favorito de mi mamá, el que nunca hacía nada mal, aunque lo hiciera. El que recibía los elogios y los beneficios y la duda, siempre la duda. Rodrigo tiene 44 años, una empresa que mi papá le ayudó a construir y una sonrisa que yo aprendí desde muy chica a no creerle. Después está Marcela, 41 años, casada con un hombre que nunca me miró a los ojos en 20 años de ser cuñado. Marcela es de esas personas que sonríen en tu cara y al segundo están hablando de ti con alguien más. Lo sé porque me lo hizo a mí, más de una vez. Luego estoy yo. Valeria, la del medio, que no era ni la mayor ni la menor, la que sacaba buenas calificaciones y no recibía fiesta, la que se esforzaba y escuchaba, qué bien, pero tu hermano, la que aprendió a no pedir nada para no escuchar el no. Y, al final, está Tomás, el pequeño, 34 años, el que todavía vive con mi mamá, el que, según ella, la necesita, aunque en realidad creo que es al revés. Mi papá, don Ernesto, era diferente, o eso creía yo. Era callado, serio, trabajador. No era de abrazos ni de palabras bonitas, pero era justo, o al menos eso pensaba. Era el tipo de hombre que cuando hablaba todos escuchaban, que cuando prometía algo lo cumplía, que cuando te miraba a los ojos sentías que te estaba viendo de verdad. Yo era su consentida, no de manera obvia, no con regalos ni con privilegios. Era algo más sutil, una mirada cómplice en la cena, un bien hecho, mija, que valía más que cualquier aplauso. La sensación de que entre todos los ruidos de esa familia, él siempre me escuchaba. O eso creía, porque lo que mi papá me dejó en ese audio me hizo cuestionarlo todo, absolutamente todo. Mi papá fue diagnosticado con cáncer de páncreas, en etapa 3 hace 18 meses. Si sabes algo sobre esa enfermedad, ya sabes que eso es casi una sentencia. No imposible, pero casi. Al principio, quisimos creer que íbamos a ser la excepción. Quimioterapia, cambios de dieta, segundas opiniones, especialistas en otra ciudad. Mi papá lo hizo todo sin quejarse. Ese era él, el hombre que no se quejaba. Pero el cáncer de páncreas no negocia. En los últimos 6 meses, el deterioro fue rápido. Y fue durante esos 6 meses que empecé a notar cosas. Cosas que en ese momento traté de ignorar porque no quería agregar más peso a lo que ya estaba viviendo. Por ejemplo, las visitas de Rodrigo, mi hermano mayor, que de repente se volvió el hijo del año.
iba al hospital 3, 4 veces por semana. Yo, que vivo a 40 minutos, tenía que Coordinar con trabajo, con mis hijos, con todo. Pero iba 2 o 3 veces por semana también. Lo que me parecía raro no era que Rodrigo fuera, era cuánto tiempo se quedaba solo con mi papá, y que cada vez que yo llegaba había algo en el ambiente, una tensión, como cuando interrumpes una conversación que no era para ti. Una vez llegué y los encontré hablando en voz muy baja. Al verme, los dos pararon. Mi papá me sonrió, Rodrigo también, y yo pensé que era cosa mía. No era cosa mía. Marcela también empezó a aparecer más seguido. Y eso sí era inusual, porque Marcela y mi papá no tenían una relación cercana. A ella siempre le pareció que mi papá era demasiado duro, que no sabía expresar sus sentimientos. Y de repente estaba ahí, trayendo comida al hospital, hablando con los enfermeros, preguntando sobre los medicamentos. En ese entonces lo interpreté como que la enfermedad nos estaba uniendo, como que el miedo a perderlo nos hacía mejores personas. Qué ingenua fui. Lo que sí noté con claridad, y esto me parte el corazón cada vez que lo recuerdo, es que en las últimas semanas mi papá cambiaba cuando estábamos solos, se ponía más serio, me apretaba la mano con más fuerza. Una vez me dijo, sin que viniera a cuento de nada: Valeria, tú siempre has sabido cuidarte sola, ¿verdad? Y yo le dije que sí. Claro, papá, no te preocupes. Y él asintió, pero seguía viéndome con esa expresión que yo no supe descifrar a tiempo. La última vez que lo vi consciente fue un martes por la tarde. Estaba muy débil, casi no hablaba. Le tomé la mano y me quedé ahí sentada 2 horas en silencio. Antes de irme, hizo un esfuerzo enorme para decirme algo. Abrió la boca varias veces. Al final solo salió: Ya lo supe todo. Yo le pregunté qué había sabido, pero ya había cerrado los ojos. 3 días después me mandó el audio. 2 días después de eso, murió. Me llamó mi mamá a las 7:17 de la mañana. No dijo nada cuando contesté. Solo escuché cómo lloraba. Y ya supe. No recuerdo manejar hasta el hospital. No recuerdo estacionar. Recuerdo que cuando entré a su cuarto, mis hermanos ya estaban ahí. Rodrigo con la mano en el hombro de mi mamá. Marcela con los ojos rojos. Tomás sentado en una silla mirando el piso. Y yo me acerqué a mi papá, que ya no era mi papá, era su cuerpo. Y le puse la mano en la cara, que ya estaba fría. Y le dije en voz baja que lo amaba. Y sentí que algo dentro de mí se rompió de una manera que no sé si alguna vez va a sanar del todo. Las horas siguientes fueron ese tipo de horror organizado que es el duelo inmediato. Papelería, funeraria, decisiones absurdas que tienes que tomar cuando lo único que quieres es desaparecer. Mis hermanos tomaban el control de todo. Rodrigo hablaba por teléfono constantemente. Marcela coordinaba con la funeraria. Yo me ocupaba de mi mamá, que estaba destrozada, y en algún momento de esa tarde, mientras estaba sentada en la sala de espera de la funeraria, revisé el teléfono casi por inercia, y vi que tenía un mensaje de voz sin escuchar, de mi papá, enviado 3 días atrás. El número era el suyo, el mismo número que había tenido los últimos 15 años, el número que marcaba los domingos para saludarlo. Se me detuvo el corazón. ¿Cómo había enviado ese mensaje si llevaba días sin poder hablar? ¿Alguien le había ayudado? ¿Lo había grabado antes? ¿Por qué no me había aparecido la notificación antes? No lo escuché ahí en la funeraria. No sé por qué. Algo me decía que necesitaba estar sola. Esperé a que llegáramos a casa de mis papás. Esperé a que todo el mundo estuviera ocupado. Salí al patio trasero, que era el lugar donde mi papá sembraba tomates y donde yo me escondía a leer de chica. Me senté en el borde de la jardinera y puse el audio, y escuché la voz de mi papá, muerto, decirme que nunca los perdonara. Lo escuché 4 veces seguidas. 4 veces esa voz débil, rasposa, que sonaba como si viniera de muy lejos, como si ya estuviera hablando desde el otro lado. Mija, escúchame bien.
Nunca los perdones. Nunca. Lo que te van a hacer, ya lo planearon. No confíes en ninguno. En ninguno. ¿Me oyes? Cuídate. Cada vez que lo escuchaba, me fijaba en algo nuevo. En que pronunció mija de cierta manera. Suave, casi susurrada. La misma manera que usaba cuando yo era chica, y me caía y me lastimaba. En que hizo una pausa larga entre nunca los perdones y nunca, como si quisiera asegurarse de que yo lo escuchara 2 veces. En que su voz temblaba, y no sé si era por debilidad física o por algo más. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué iban a hacerme? ¿Qué había planeado? Mi primer instinto fue ir a preguntarle a mi mamá. Pero algo me detuvo. Ese no confíes en ninguno era muy claro. En ninguno. No en mis hermanos. ¿En mi mamá también? ¿Hasta dónde llegaba ese ninguno? Me quedé en el patio hasta que oscureció, pensando, tratando de conectar cosas. Las visitas misteriosas de Rodrigo, las conversaciones interrumpidas, el «ya lo supe todo» de mi papá, la frase extraña sobre que yo siempre había sabido cuidarme sola. Entré a la casa con una máscara puesta. Sonreí donde había que sonreír. Abracé a quien había que abrazar. Y por dentro estaba en llamas. Esa noche, cuando todos se fueron y yo me quedé a dormir para acompañar a mi mamá, revisé el teléfono de mi papá. Estaba en la mesita de noche apagado. Lo encendí. No tenía contraseña. Nunca tuvo. Decía que los viejos no tenían secretos. Qué ironía. Busqué la aplicación de mensajes de voz. Busqué mis conversaciones con él. Y ahí estaba el audio, enviado desde su propio teléfono, en una sesión que duró 47 segundos a las 2 de la tarde de un miércoles, cuando ya no podía hablar, según los médicos. Alguien le ayudó a grabarlo. Alguien sostuvo ese teléfono cerca de su boca. Y esa persona sabía lo que él estaba diciendo. O tal vez no. Y seguí buscando en ese teléfono. Y fue ahí donde empezó todo. Lo primero que encontré fueron los correos electrónicos. Mi papá usaba una aplicación de correo en el teléfono, algo que mi sobrino le había configurado hacía 2 años. Entré casi sin pensarlo, esperando no encontrar nada, esperando poder decirme a mí misma que me había vuelto paranoica con el duelo. Pero había una cadena de correos, entre mi papá y un abogado. Un abogado que yo no conocía, distinto al que la familia usaba para todo. El asunto del correo más reciente decía: modificación testamentaria, urgente. Respiré hondo. Abrí el correo. Y ahí, en palabras muy frías y muy legales, descubrí la primera bomba. Mi papá había modificado su testamento 4 meses antes de morir, y en esa modificación me incluía a mí como beneficiaria principal de la empresa familiar. No, Rodrigo, yo. Me quedé sin palabras. Mi papá tenía una empresa de distribución que llevaba 30 años construyendo. Rodrigo la manejaba operativamente hace una década. Todo el mundo asumía que sería de Rodrigo. Yo nunca pedí nada, nunca esperé nada. Pero eso no era todo. Seguí leyendo. En un correo anterior, mi papá le explicaba al abogado el motivo del cambio. Y lo que escribió me heló la sangre. Decía que había descubierto que Rodrigo llevaba al menos 3 años desviando dinero de la empresa. No poco dinero. Hablaba de casi $800.000, sacados a través de contratos ficticios con empresas que pertenecían a prestanombres. Decía que tenía evidencia y que quería asegurarse de que esa evidencia quedara en mis manos, no en las de nadie más en la familia, porque ya no sabía en quién confiar. $800.000. 3 años. Mi hermano. Me tembló tanto la mano que casi se me cayó el teléfono. Pero si eso ya era devastador, lo siguiente me destruyó de otra manera, porque seguí buscando. Revisé los mensajes de texto y encontré una conversación entre mi papá y mi mamá, de hace 2 meses, donde mi papá le contaba lo que había descubierto sobre Rodrigo, y donde mi mamá respondía, con esas palabras exactas: Ernesto, no arruines a tu hijo. Ya está hecho. Deja las cosas como están. Por mí. Deja las cosas como están. Mi mamá sabía. Mi mamá sabía que Rodrigo había robado casi $1 millón de la empresa de mi papá, y le pidió que lo tapara, que lo protegiera, al hijo favorito.
Me fui al baño porque sentí que iba a vomitar. Me miré en el espejo y no reconocí a la persona que me devolvía la mirada. Tenía los ojos rojos, la mandíbula apretada. Pensé en mi papá, enfermo, descubriendo esto, cargando esto solo, modificando el testamento en silencio, tratando de protegerme desde su cama de hospital. Y todavía no había llegado a lo peor, porque había otro hilo, esta vez entre mi papá y Marcela, mucho más reciente, de hace solo 6 semanas, y en ese hilo, Marcela no aparecía como cómplice, aparecía como delatora. Ella fue quien le contó a mi papá lo de Rodrigo, no por bondad, eso quedó claro, porque al final del hilo de mensajes, Marcela le pedía a mi papá que a cambio de esa información, la casa de la playa que la familia tenía quedara a su nombre. Solamente el suyo. No de la familia. Solo de ella. Estaba usando la información como moneda de cambio. Mis 2 hermanos. Uno robando. La otra negociando con la lealtad como si fuera mercancía. Y entonces entendí el nunca los perdones. No era un mensaje de un hombre amargado. Era la advertencia de un padre que sabía exactamente lo que iba a pasar después de que él muriera, que sabía que iban a intentar ejecutar su plan, que me estaba avisando desde el único lugar donde todavía podía hacerlo, desde la muerte. Pero faltaba algo, faltaba la parte del audio donde decía, lo que te van a hacer, ya lo planearon. ¿Qué planearon? ¿Qué iba a pasarme a mí específicamente? Eso lo descubrí 2 días después. Fue en el velorio, de todos los lugares. Tomás, mi hermano menor, el que todos considerábamos el más inofensivo, el que vivía con mi mamá y no parecía tener ambiciones de nada, se me acercó muy discretamente cuando estábamos solos un momento y me dijo, Vali, quiero avisarte algo. Rodrigo contrató a un abogado. Dice que el testamento nuevo es inválido porque papá ya no tenía capacidad mental cuando lo firmó. Van a impugnarlo. Lo miré y le pregunté, ¿y tú cómo sabes eso? Y Tomás bajó la mirada y dijo, porque me pidieron que firmara como testigo, que dijera que papá estaba confundido, que ya no estaba bien de la cabeza. Sentí que el suelo se movía. Le pregunté si había firmado, y tardó demasiado en responder. Entonces supe que sí. Mi hermano menor, el inofensivo, el que vivía con mi mamá, también. Lo que te van a hacer, ya lo planearon. Lo tenían todo armado. Impugnar el testamento, quitar la empresa, quedarse con todo. Y para lograrlo, necesitaban que alguien dijera que mi papá estaba loco cuando me eligió a mí. 4 hijos. Y los 4, a su manera, habían traicionado a ese hombre que agonizaba en una cama de hospital. Bueno, 3 de ellos, porque yo era la 4. Me tomó exactamente 72 horas decidir qué hacer. 72 horas de llorar, de no dormir, de releer esos correos 20 veces, de escuchar el audio de mi papá una y otra vez, como si cada escucha me diera más fuerza. Y cuando tomé la decisión, la tomé con una calma que me sorprendió a mí misma. Lo primero fue contactar al abogado de mi papá, el que nadie en mi familia conocía. Lo llamé esa misma semana, le expliqué quién era, y él me confirmó todo. El testamento modificado era completamente válido. Mi papá había sido evaluado por un médico al momento de firmarlo, precisamente porque él mismo había pedido esa evaluación, sabiendo que alguien podría cuestionarla. Era como si hubiera previsto cada movimiento. El abogado tenía toda la documentación, la evidencia sobre el dinero desviado, los contratos ficticios, los nombres de las empresas pantalla. Le pregunté qué seguía. Me dijo que si yo quería, podíamos proceder en 2 frentes simultáneos. El frente civil para defender el testamento y el frente penal por el fraude a la empresa. Le dije que sí a los 2. No les dije nada a mis hermanos, no le dije nada a mi mamá. Los dejé que siguieran con su plan, que presentaran la impugnación del testamento, que juntaran sus testimonios, que creyeran que todo iba a salir como lo habían planeado, que se sonrieran entre ellos en los almuerzos de duelo, que hablaran de lo que hubiera querido papá con esa hipocresía tan bien ensayada.
Los dejé actuar. Y mientras ellos actuaban, yo trabajaba. El abogado presentó la defensa del testamento con toda la documentación médica, la evaluación neurológica de mi papá, las grabaciones de las sesiones con el abogado donde él explicaba con absoluta claridad sus razones para el cambio, y entonces presentó, como parte de la misma causa, la denuncia por fraude. Rodrigo se enteró un martes en la mañana, cuando los agentes llegaron a su oficina. Me lo contó el abogado por teléfono, y yo estaba en el estacionamiento del supermercado. Colgué. Y me permití 5 minutos de llorar. No de alegría, que quede claro, sino de algo mucho más complejo, de dolor, de alivio, de una tristeza que no tiene fondo, porque cuando algo así pasa, no ganas, nunca ganas, solo dejas de perder. Marcela intentó llamarme 3 veces ese día. No contesté ninguna. Me mandó un mensaje que decía: «Necesitamos hablar, esto se puede arreglar». Lo guardé como evidencia y no respondí. Mi mamá me llamó llorando, diciéndome que estaba destruyendo a la familia, que cómo podía hacerles esto, que mi papá no hubiera querido esto. Y ahí sí contesté, con una sola oración. Le dije: «Mamá, papá me dejó un audio y me dijo exactamente lo que quería». Y colgué. Tomás fue el único que me buscó en persona. Se paró frente a mi puerta un domingo por la mañana, con cara de no haber dormido en días, y me dijo que lo sentía, que lo habían presionado, que él no quería hacerlo. Lo miré y le dije que lo creía, y que aún así había consecuencias. Él también fue llamado a declarar. El proceso legal tomó meses. No voy a mentirte y decirte que fue rápido o limpio o sin momentos en que quise rendirme. Hubo momentos muy oscuros, momentos donde me preguntaba si valía la pena, donde extrañaba a mi papá con una intensidad que casi me tumba. Pero cada vez que llegaba a ese punto, ponía el audio. Escuchaba su voz y seguía. Al final, el testamento fue validado. La empresa es mía. Rodrigo enfrenta cargos penales. El proceso sigue, pero la evidencia es sólida. Marcela no obtuvo la casa de la playa. Y mi mamá y yo tenemos una conversación pendiente que no sé si vamos a poder tener alguna vez. Mi padre me protegió desde la muerte. Lo único que pudo hacer fue advertirme, dejarme las herramientas y confiar en que yo haría lo correcto con ellas. No lo defraudé. Hay algo que pienso seguido desde que todo esto pasó. Mi papá vivió rodeado de personas que lo amaban a su manera, que es la peor manera, la que te ama cuando les conviene y te traiciona cuando les conviene más. Y él lo fue, descubriendo, uno por uno, demasiado tarde, con el cuerpo ya rendido, con el tiempo ya casi agotado. Pero hizo lo único que pudo, me habló, con lo poco que le quedaba de voz, con lo poco que le quedaba de vida, me habló. Y yo pienso en ese miércoles a las 2 de la tarde, en ese cuarto de hospital, con alguien sosteniendo el teléfono cerca de su boca, diciéndole: «Ya, don Ernesto, grave, ella lo va a escuchar». Pienso en el esfuerzo que le costó decir esas palabras, en que eligió gastar su último aliento no en despedirse, sino en protegerme. Eso es lo que me rompe, que no se despidió, que no dijo «te quiero» ni «cuídate», ni ninguna de las cosas que uno dice al final. Dijo: «Nunca los perdones», porque sabía que el amor ya me lo había dado en vida. Pero la advertencia, esa solo me la podía dar en ese momento. ¿Perdonar? Esa es la pregunta que mucha gente me hace. Que si voy a perdonar a mis hermanos, que si voy a perdonar a mi mamá. Y yo tengo una respuesta que tal vez no es la que esperan. El perdón no es para ellos. El perdón es para mí. Y el perdón no significa olvidar, ni aceptar, ni dejar pasar. Significa que no voy a cargar el peso de su traición el resto de mi vida. Significa que voy a soltar el veneno para que no me enferme a mí. Pero el perdón tampoco significa consecuencias cero. Se puede perdonar y aún así dejar que la justicia haga su trabajo. Se puede perdonar y aún así protegerse. Se puede perdonar y aún así nunca más abrir esa puerta. Eso es lo que aprendí de mi papá, que el amor real no es ciego, que a veces la persona que más te quiere
es la que te dice la verdad más difícil, que un nunca los perdones puede ser el acto de amor más grande que alguien te puede dar. Si estás viendo esto y en tu familia hay algo que huele mal, algo que no cuadra, conversaciones que se cortan cuando llegas, miradas que se intercambian cuando creen que no ves, escúchate. Confía en esa sensación. No esperes a que sea demasiado tarde para investigar. Y si tienes a alguien mayor en tu vida, alguien que está en sus últimos días, quédate cerca. Escucha lo que dice, pero también lo que no puede decir. A veces, el mensaje más importante es el que viene en voz baja, en un audio de 47 segundos, a la 1 de la mañana, cuando ya no hay tiempo para más. Mi papá se fue. Y no hay justicia que devuelva eso, pero me dejó algo que vale más que cualquier herencia. Me dejó su voz, me dejó la verdad, me dejó la certeza de que él, hasta el último segundo, fue mi papá. Y con eso, aunque duela, puedo vivir. Si tu familia tiene secretos que nunca se han dicho en voz alta, cuéntame en los comentarios y dime, ¿tú hubieras perdonado? Porque quiero saber qué harías tú en mi lugar. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, ya sabes lo que tienes que hacer. Este canal existe porque ustedes lo hacen existir. Nos vemos en el siguiente video.